¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a otra sección de Área Salud de su programa Viva Mejor. Hoy vamos a hablar de otro interesantísimo tema, de las hemorragias. Las hemorragias son una patología muy común, o sea, todo el mundo alguna vez sangra por una herida, ¿no? Sin embargo, no solamente el sangramiento por una herida externa es una hemorragia. De hecho, esas, digamos, según la gravedad, son las más leves. Pero podemos clasificar las hemorragias en dos grandes grupos, hemorragias externas y hemorragias internas. Ambas se externalizan a la final, pero digamos el origen, ¿verdad?, siempre es interno o externo. Hay unas que yo llamaría intermedias, que son las de las mucosas. Y es importante recalcarlo porque cuando sangra una mucosa no se sabe si la hemorragia es superficial o es interna, ¿no? Y por eso es importante prestarles atención. Vamos a comenzar a hablar de las hemorragias externas. Y la hemorragia externa más común es precisamente la epistaxis o el sangrado nasal. ¿Qué es ese sangramiento espontáneo o causado por un traumatismo a través de la nariz? ¿Okay? Generalmente, las personas que sufren rinitis tienen más propensión a una epistaxis. Las epistaxis se causan sobre todo por un golpe y eso las origina, ¿no? Pero si hay rinitis, pues la posibilidad de sangrado con un golpe en la nariz es mucho mayor. Rinitis alérgica o incluso cuando estamos pasando por alguna enfermedad viral, como una gripe o un resfriado, puede ser más posible que uno sangre. La epistaxis es algo que es muy llamativo, ¿no? Y la gente como que se preocupa mucho. Sin embargo, generalmente no son de cuidado y es fácil pararlas, ¿no? ¿Qué se debe hacer? En primer lugar, inclinarse levemente hacia adelante. La gente tiende a inclinarse hacia atrás para parar el sangrado y eso es lo peor que se puede hacer. Tienen que inclinarse hacia adelante. Luego, tienen que ocluir la nariz por aproximadamente 5 a 10 minutos, ¿ok? Mínimo 5 minutos. Hay gente que le para el sangrado antes, ¿no? Pero es un engaño. Se formó un pequeño tapón muy leve y con cualquier movimiento, incluso con una respiración fuerte, la nariz vuelve a sangrar. Entonces es preferible ser paciente, esperar su tiempo para que la coagulación haga su efecto y cese el sangrado. Entonces, si el sangrado no para con la compresión, hacemos lo que se llama un tapón nasal. Agarramos una gasa, la colocamos, la llenamos de agua oxigenada, que es un vasoconstrictor, o sea, hace que las arterias se compriman, y la vamos colocando cada vez más adentro hasta que cese el sangrado. ¿Ok? Si con estas medidas el sangrado no para, pues ya hay que ir al hospital. Pero generalmente ya con simplemente colocar la cabeza hacia adelante, hacia abajo y comprimir, ya el sangrado cesa. Ese es el sangrado de la mucosa nasal, que es muy llamativo y por eso es el primero que quise tratar. Luego están las hemorragias internas. Las hemorragias internas es cuando se rompe algún órgano o algún miembro interno de nuestro organismo, ¿no? Y entonces se puede externalizar de la siguiente forma: desde sangrado por el oído, por la nariz o por la boca, hasta vómitos y heces sanguinolentas u oscuras o extrañas, ¿no? Que nos indican que hay un sangrado dentro de nuestro cuerpo. Ese es el sangrado visible. También cuando hacemos exámenes de laboratorio, ¿verdad?, por ejemplo de heces o de orina, podemos encontrar que también nos indican que hay un microsangrado o sangrados microscópicos, ¿no? Y entonces también hay que tratarlos y cuidarlos. La hemorragia interna tiene que ser tratada en un hospital. O sea, inmediatamente nosotros descubramos que tenemos una hemorragia interna, ¿verdad? El caso más característico en nuestro país es el dengue hemorrágico, ¿verdad? Cuya manifestación más grave es esa hemorragia interna que o sea, puede acumularse sangre en el estómago, puede acumularse sangre en diferentes partes de nuestro organismo internamente, ¿verdad? Y hay que acudir al médico. Se debe colocar el paciente
con la cabeza más arriba que las piernas, más abajo, perdón, que las piernas, para que la sangre llegue al cerebro, ¿verdad? Y no se le debe dar ningún tipo de líquido. De este sangrado pues se encargan los médicos generalmente. Nosotros lo que tenemos es que trasladarlo al hospital. Y luego están las hemorragias externas, que son las más conocidas, ¿verdad? Podemos dividirlas en tres tipos, ¿verdad? Hay hemorragias de las arterias, hay hemorragias de las venas y las hemorragias capilares, que son las más comunes. Las hemorragias capilares son los rasponcitos, ¿verdad? O, por ejemplo, las pequeñas heridas que, aunque a veces sangran en cantidad un poco abundante, pues no implican una profundidad grande, ¿no? Cuando ya son más profundas, sí tenemos que ver cómo está sangrando la herida. ¿Por qué? Porque si es venosa, la sangre tiende a ser un poco más oscura y tiende a salir, digamos, continuamente, ¿verdad? Y hay que pararla porque podemos perder mucha sangre por esa herida. Pero cuando la herida es arterial, vamos a notar también que la sangre sale como con latidos. Junto con el latido del corazón también sale pues la hemorragia, ¿no? O sea, late, la hemorragia late y la sangre es mucho más roja. Y esta hemorragia es, digamos, más importante, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer cuando hay una hemorragia externa, digamos, de gran importancia? Por ejemplo, un corte profundo con un objeto cortante o punzante, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer es comprimir la herida. Es decir, agarramos un trapo, una gasa preferiblemente, pero algo que esté limpio, ¿verdad? Incluso es preferible quitarse la camisa o quitarse el t-shirt o lo que tengamos y comprimir la herida para que esta herida pare de sangrar. Si es arterial y es profunda, muy posiblemente esto no baste. Entonces hay que comprimir también, bien sea con un torniquete o con otro pedazo de tela, ¿verdad? Un poco más atrás de donde está la herida, supónganse que es en la mano, yo pongo ese torniquete en el brazo o esa tela apretada en el brazo para que la arteria, ¿verdad?, pase menos sangre a donde está la hemorragia y pueda cesar. Luego, si la persona está consciente, en este caso sí se debe dar abundante líquido porque la persona está perdiendo mucha sangre, ¿ok? Y debe ser, por supuesto, trasladado al hospital. Cuando son pequeñas heridas, simplemente con comprimir se forma el coágulo y ya cesan, ¿ok? Entonces, esto es lo básico para tratar los tipos de hemorragia. Y es importante entonces que estemos pendientes para no ir innecesariamente al médico, porque hay muchas hemorragias pequeñas que pueden controlar ustedes en sus casas. Esto ha sido todo por esta sección de Área Salud y quédense porque viene un interesantísimo segmento de mujer.